Buenos días al grupo. En el día de hoy vamos a considerar la pildorita Romanos capítulo 1, versículo del 13 al 15. Y dice así: pero no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre las demás gentiles. Bueno, Pablo está diciendo que él no quería que ignoren, que a veces él no podía hacer, o a veces uno no puede hacer todo, uno quiere estar, a veces yo tengo estas cosas que hacer, las pildoritas, subir a otros devocionales, preparar el sermón para el domingo, comentar, hablar con alguien y hacer mi vida, ir a trabajar incluso. Son muchas las tareas que recaen sobre uno, entonces no es que uno no quiere, bueno, a veces dice, no quiero que ignoren, me he propuesto, uno tiene buenas intenciones, querer hacer muchas cosas, pero a veces no puede. Ahora haciendo algo parecido, él quería ir, pero ahora me ha sido estorbado. Bueno, más adelante vamos a ver que era el enemigo que estaba estorbando, pero el Señor está atrás también como, vamos a decir, como con Job, que estaba el Señor ahí controlando la situación. La soberanía de Dios, la providencia de Dios. Pero ¿para qué quería ir? Él dice el propósito, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre las demás gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo él? Está diciendo algo así, que él quería que sepan, estos hermanos, que ha tratado de ir a visitarlos para trabajar entre ellos y ver buenos resultados. ¿No? ¿Qué es eso? Bueno, trabajar en comunión con otras iglesias gentiles. Más adelante cuando vemos la confesión vamos a ver de la eclesía que estamos viendo y vamos a ver cómo participan y cómo se ayudan, pero eso más adelante, faltan mucho. Eh, y él decía así, y ver resultados como en las otras iglesias gentiles que él estaba. Entonces, él estaba tratando, podríamos decir, un apóstol, y él iba, plantaba, pero no solo plantaba, iba y estaba ayudando, controlando, no es que dejaba así. Entonces, él está diciendo eso. Ahora, este fruto, cuando vamos en la Biblia, no me da el tiempo que explicarlo, pero aparece de muchas formas en las escrituras, como en Gálatas 5, 22, 23, de frutos espirituales, podríamos decir, de amor, gozo, paz, benignidad. O sea, cuando el Espíritu Santo tiene esos frutos y él va creciendo en esos frutos que él tiene. Ah, también podríamos hablar los frutos de justicia, vamos a decir, la vida que tiene, las acciones que un creyente tiene. Pero por el contexto, quisiera pensar acá que se está refiriendo, vamos a decir, más a otra cosa, al Evangelio. O sea, los frutos, los frutos que ganaron la gente ahí, los frutos que hay, porque cuando se hacía eso, se presentaban los frutos a Dios. Y Pablo quería ver algún fruto. También podría referirse a los frutos que están haciendo ahí en toda la clase, podríamos decir, cómo están creciendo los frutos espirituales, cómo está creciendo la obra, todo lo referente a los frutos de Dios en la viña que produce el Evangelio, ¿no? Podría referirse a eso. Eh, Pablo sigue diciendo, dice en el versículo número 13, pero me he propuesto ir a vosotros, hasta ahora me ha sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto entre los demás gentiles. Bueno, los gentiles, o sea, que aparecía ahí, bueno, los gentiles, voy a seguir leyendo para... Los gentiles serían, vamos a decir, acuérdense que estaba naciendo entre la iglesia primitiva, entre los judíos nada más, pero empezaron a agregarse gentiles, porque en la iglesia de Roma, acuérdense, estaban los romanos, y había una mezcla entre, más adelante vamos a ver en la epístola de Romanos, que había una mezcla entre judíos, podríamos decir, y gentiles, y todos formaban una iglesia. ¿M? Y por eso entre los demás gentiles, no solo que conformaban Roma. ¿M? Bueno, vamos a seguir avanzando un poco con nuestros versículos. Dice, versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, deudor. Bueno, deudor, él tenía una obligación que Dios le había puesto, le impuso Dios, que ¿cuál era? Era predicar el Evangelio. Para eso, acuérdense, Dios lo había llamado en el libro de Hechos, él le encarga llevar el Evangelio a todas partes, ¿no? Entonces era un deudor.
él sentía que tenía esa obligación, vamos a decir, en 1 Corintios 9:16 habla 17 que él era un deudor, o sea, de Dios, le había sido impuesto eso por Dios. Entonces tenía que predicar. Toda persona es también un deudor de alguna forma. No deudor como éramos de la ley, pero la persona siente ese querer y hacer de predicar la palabra de Dios. Entonces él decía a griegos y a no griegos, a no sabios soy un deudor, decía. Entonces él sentía esa obligación de un deudor. Sería algo así como que él se sentía en deuda con las personas o con toda la humanidad, podríamos decir con todos. Nosotros no solamente nos sentimos en deuda a veces predicar con los allegados, con los amigos, con los familiares, tenemos que sentir con todo, no solamente con nuestro pueblo, sino más allá. Yo cuando predico hablo, no predico solamente acá, hablo, incluso esto es lo que hago porque soy un deudor, incluso esto llega a otros países, otras personas son edificadas, he visto frutos en personas que no pertenecen acá, ni siquiera a este país. Entonces uno, es deudor no solo acá a mi país, a la Argentina, sino a otros lados se va llevando. Pablo tenía este mismo pensamiento. Él decía a las naciones paganas, a lo mismo ahí cuando se está refiriendo a los griegos y a no los griegos, los sabios y a los no sabios, sería algo así como al hombre que tiene un estudio, es un hombre que es culto, y que tiene mucha sabiduría, puede ser que tiene dinero, como un pobre o una persona inculta que no tiene conocimiento, vamos a decir, como muchas personas. Y eh, Pablo entonces nos enseña algo en este sentido. Cuando nosotros llevamos el Evangelio, amado, no miramos, este es culto, quizá va a aceptar mejor el Evangelio porque tiene una cultura, tiene una formación y tiene estudio, entonces va a poder recepcionar. Todas las personas están muertas y delito y pecado. Cuando llevamos el Evangelio, nosotros somos deudores de llevar a todas, a un culto, a un pobre, a un rico, porque todos son deudores ante Dios. Todos están mal ante el tribunal de Dios. Entonces Pablo entendía eso, tenía que llevarlo a todas. No importa si es sabio o no es sabio, no depende de la sabiduría del hombre, no depende de la riqueza. Entonces depende de Dios y le va a dar vida. Nosotros llevamos el Evangelio y Pablo entendía eso. Decía bien, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ves? Ahí está otra vez el Evangelio. Que decía Pablo que quería ir, ¿qué cosa? A anunciar que el Evangelio. Ahora llama la atención porque, bueno, ya el Evangelio, ustedes si quieren ir, para ir redondeando ya, quieren ir, vean uno de los primeros cápsulas que vi que expliqué que era el Evangelio. Ahí lo explico bien, detalladamente. Pero acá lo que llama la atención es esto, para meditar. Dice, ir a predicaros a vosotros el Evangelio, también a vosotros que estáis. Lo raro que ustedes se ponen a pensar es Pablo está hablándole supuestamente acá a cristianos. Él quería ir a Roma, él estaba dispuesto, ahora tenía ese querer. Dios por ahora lo estaba frenando ahí por medio del enemigo que vamos a ir a ver. Pero él tenía esa intención de predicar las buenas nuevas de Dios. Pero miren, si ustedes se ponen a pensar acá, vemos que estaba llevándole el Evangelio, incluso a esta gente era cristiana. Y lo bueno de esto es que él podría también llevar a ustedes, referirse globalmente a todos los que están ahí, pero la epístola va a ciertas personas que sabemos que son cristianos. Por eso después más adelante le manda alguna directriz que sea cómo comportarse y otras cosas, cómo tratar al débil, y bueno. Entonces habla cristiano. Pero dice llevarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, o sea, debemos entender nosotros que no es solamente el llamamiento, vamos a decir, a una fe salvadora cuando la persona es inconversa, o sea, cuando uno se inicia y le predica a una persona, sino que este llamamiento que está haciendo Pablo también es a andar en una, vamos a decir, en la vida cristiana. Es para vamos a decir,
es como nosotros, es para que andemos puntualmente, vamos a decir, en nuestra vida el Evangelio. Ahora dice, porque somos sepultados en Romanos 6:4 juntamente con él para con el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces esta vida nueva que tenemos, fíjese cuando dice, habla de la resurrección, de la muerte de Cristo, para que andemos en vida nueva. El Evangelio es constantemente en nuestra vida. Entonces Pablo por eso dice, así que en versículo 15, así que también cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces podemos aprender que el Evangelio no solamente es para nuestra vida inicial, cuando venimos y ya lo guardamos como un recuerdo que tuvimos cuando entramos por esa puerta. No, no es así. El Evangelio es continuamente para aplicarlo a nuestra vida. El Evangelio, recordar que Cristo murió por nosotros, que Cristo sigue perdonando nuestras transgresiones, nuestros pecados, vivimos una vida de arrepentimiento ante Dios. Vivimos una vida por fe en Cristo, ya no andamos, ahora tengo que comportarme por mí mismo. No, mi vida cristiana está centrada en el Evangelio. Para toda la vida yo ando con el Evangelio, no que entré la fe y el arrepentimiento. Me vivo arrepintiendo de mi vida, de lo que voy haciendo continuamente, pidiendo perdón, y vivo una vida por fe, como fue al principio, fe en Cristo, mi fe está andando en Cristo, ya no vivo yo, sino que entonces podemos aprender muchas cosas de estos textos. Estas pequeñas cápsulas muchos nos dan, vamos a decir, no podemos ampliarnos mucho, pero podemos aprender eso para el día de hoy y el alimento diario que tenemos. Bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere. Que tengan un bonito día.